Muy buenas noches, querido hermano. Dios esté bendiciendo ricamente y nos esté bendiciendo en esta noche al poder seguir estudiando la palabra del Señor. En algún momento dijimos que la carta a los hebreos era el quinto evangelio. Bueno, hoy sumamos que la carta a los hebreos es también conocida como la carta de las mejores cosas. Aparece 13 veces la expresión mejor o mejores cosas. Y es la expresión del Nuevo Testamento donde más veces aparece esta expresión. Mejor, mejores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo más fuerte, algo más noble, algo más grande. Estas mejor o mejores cosas de las cuales habla Hebreos está siempre ligada a la persona de Jesús y a sus logros alcanzados, de los cuales nosotros somos participantes. Dejamos el miércoles pasado allí en el capítulo 8, verso 1 al 5, al Señor ministrando en el santuario celestial. En primer lugar, teniendo la autoridad de poder estar sentado en ese tabernáculo celestial, donde se incorpora una silla para que Él pueda estar sentado porque Él alcanzó el descanso, el equilibrio nuevamente de absolutamente todas las cosas. Pero también le vimos, como dice el versículo 2 del capítulo 8, siendo ministro del santuario, ministrando en el santuario, moviéndose en el santuario. Y hacíamos referencia al hecho que Jesús nos recibe a la puerta de este santuario celestial cada vez que nosotros deseamos acercarnos a Dios. Y Él perdona nuestros pecados con su sangre, toma nuestra oración y nos lleva junto con Él a la misma presencia delante de Dios. Y Dios recibe nuestra oración en el nombre de Jesús y Dios permite el acceso, la cercanía de cada uno de nosotros a su presencia, porque aún el apóstol Pablo dice allí que Dios percibe en nosotros el olor a Cristo. Gracias a Dios por todo esto que hemos considerado el miércoles pasado. Pero dentro del escrito del capítulo 8 y el verso 6 es el versículo donde aparece más veces la expresión mejor o mejores cosas. Vamos a leer entonces Hebreos 8:6. Pero ahora, por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hay un mejor ministerio, dice el escritor, el cual es de Jesús. Esto que Él hace allí en el cielo es el mejor ministerio, así lo llama la carta a los hebreos. Pero en segundo lugar dice que Él es el mediador de un mejor pacto. Él es el que media, ¿sí?, en ese nuevo pacto. Y en tercer lugar, dice la Escritura que hay mejores promesas, las cuales Jesucristo estableció. ¿Qué quiere decir esto? Las cuales Jesucristo echó a andar. Él le dio la inercia a estas mejores promesas de las cuales vos y yo gozamos hoy, disfrutamos hoy, y además Él las legisla. Eso es también lo que quiere decir la expresión establecido sobre mejores promesas. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo echó a andar las nuevas promesas. Y Él es quien las legisla. Surge de esto 3 preguntas. En primer lugar, ¿por qué Dios me salva? Bueno, querido, la respuesta está en Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 48, donde la Biblia nos dice que en primer lugar, Dios nos salva porque se ama a sí mismo y porque nos ama a nosotros tal cual Él se ama. Tremendo. En segundo lugar, podemos plantearnos la pregunta, ¿por qué Dios me conoce a mí? Bueno,
No tenemos la respuesta para esta pregunta, porque 1 Corintios 13 dice que cuando venga lo perfecto, entonces voy a conocer como yo fui conocido. Pero mientras llegue ese momento, me tengo que conformar con lo que dice Job capítulo 10. Y allí el patriarca dice, vida y misericordia me concediste, Señor. Y en ti guardaste mi espíritu. Y yo sé que estas cosas están muy dentro de tu corazón. Querido hermano, hasta allí podemos llegar. Un día nos gozaremos y por toda la eternidad viendo lo que hay dentro del corazón de Dios tocante a cada uno de nosotros en la persona de Jesús. Y la tercera pregunta es, ¿por qué no pierdo la salvación? Mire, muchas veces he hecho esta pregunta a lo largo de algunos años. Y la respuesta que siempre obtuve fue, no pierdo la salvación porque el Espíritu Santo es el que está en mí. Bueno, hermano, esa es una buena respuesta, pero es una respuesta que no evacúa la pregunta. El Espíritu Santo es la garantía de que yo soy salvo. Pero el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo no responde a la pregunta de por qué la salvación no se pierde. Ahora, ¿qué es lo que hace que mi salvación sea permanente? Bueno, mire, vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 23 y intercalamos con el capítulo 8 si le parece. Verso 23 del capítulo 9 dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 6 del capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, para poder entender esto, vamos a hacer un poco de historia y nos vamos a ir allí a Génesis capítulo 5. Para poder explicar esto, vamos a tratar de hacer un bosquejo. Vamos a ver cómo sale en esta noche. Quiere el Señor que podamos entender esto que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros y que tanta paz trae a nuestro corazón. Muy bien, estamos en Génesis capítulo 15. Allí la Escritura va a plantearnos este pacto totalmente distinto que Dios hace con Abraham. Dios ya había hecho pacto con Adán, hizo pacto con Noé. Pasan 1000 años, se hace un pacto con Abraham. Y en este pacto dice Dios de esta manera. Llevó Dios afuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto y los partió a la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y dice el verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Verso 17, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego,
que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto, dice la Escritura. Muy bien, decíamos, Dios va a establecer un pacto con Abraham acerca de personas, acerca de tierras. Y claro, Abraham dice, ¿en qué voy a saber? ¿Qué garantías tengo de que voy a heredar estas cosas? Y entonces Dios le dice, tráeme los elementos porque vamos a hacer un pacto de sangre, un berit. Entonces, Abraham trae los elementos para este pacto, que consistían en animales que debían ser partidos a la mitad y puestos uno enfrente del otro, de manera que se formaba como un corredor. Y entonces las personas intervinientes en el pacto pasaban por ese corredor. Esto daba la idea de tres cosas. En primer lugar, como la parte del animal enfrentado era la misma parte del animal, esto quería decir que los que pasaban por el medio quedaban estrechamente unidos uno con el otro, es decir, lo que se prometían uno al otro, el pacto que establecían uno al otro, era algo que quedaba perfectamente unido, como la parte del animal pertenecía a la parte del animal enfrentado. En segundo lugar, lo que nos decía esto es que la sangre que estaba siendo derramada por cada una de esas partes daba testimonio de que los que contraían este pacto lo hacían a través de sangre. ¿Qué quiere decir? A través de la vida. En una manera simple de decir, cada uno de ellos ponían sus propias vidas como garantías de que este pacto era un pacto estable. Y en tercer lugar, ¿sí? Lo que decía este pacto, esta idea era que así como la sangre pertenecía al animal, así también esta sangre ratificaba esta unión o pacto que se estaba estableciendo. Muy bien. Lo interesante es que en esta ocasión, y por eso decíamos que este pacto de Génesis 15 es único, un pacto único en la palabra de Dios, totalmente distinto por donde se lo mire. De repente, dice que Dios hizo caer en Abraham un sueño profundo. Pero en el verso 17 leímos que se vio a Dios representado por el horno y por el fuego, pasando por entre medio de estos animales partidos. Quiere decir que Dios es el único que pasa a través de este pacto de sangre. Quiere decir que Dios es el único que contrae responsabilidades en este pacto, porque Dios hace un pacto consigo mismo. Ahora, si vos recordás, cuando nosotros leímos en Hebreos capítulo 7 y verso 22, dijimos que la Escritura dice que Jesucristo fue hecho fiador de un nuevo pacto. Y esa palabra fiador significa uno que ocupa un lugar vacío. Y en aquel momento parecía no tener tanta importancia esta expresión que utiliza el escritor, pero ahora sí que cobra una gran importancia. ¿Por qué? Porque Dios pasa a través de esos animales, Dios contrae pacto, asume responsabilidad, y ese lugar que quedó vacío es alcanzado, es tomado
por aquel que es fiador de un mejor pacto. Dios hace pacto consigo mismo en la persona de Cristo. Luego en el 8:6 va a decirnos que Jesucristo es mediador de un mejor pacto. Y esta palabra mediador significa, y te recuerdo, alguien que intercede, alguien que reconcilia. Y es maravilloso como la Escritura se va explicando a sí misma, porque este que ocupó el lugar vacío en aquel pacto de Génesis 15, lo hace con una sola intención. Y la intención es mediar, es interceder, es reconciliar partes. Ahora, pasan 430 años y llega la ley de Moisés. Dios va a manifestar esta nueva dispensación, la dispensación del antiguo pacto, donde Dios establece un pacto con el hombre. Y es un pacto, y ya lo hemos dicho, un pacto dado por mandamiento, como lo hemos leído en el capítulo 7. Un pacto en el cual Dios manda. Por lo tanto, es un pacto condicional. Y la ley tenía esta condición: haz esto y vivirás. Ahora, en este pacto mosaico, en el pacto de la ley, Dios era el que concedía vida y el hombre, como la otra parte del pacto, era el que debía cumplir los requisitos. Y justamente era por mandamiento, porque Dios exigía y otorgaba, y el hombre cumplía y recibía. Como el hombre no puede cumplir, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8 y en el verso 9, al final dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Quiere decir que el hombre no podía cumplir la ley, no permaneció dentro del pacto. Entonces Dios se desentiende de este pacto que realizó con el hombre. Y nosotros sabemos muy bien que por la ley ninguno puede alcanzar vida. Y estamos hablando de vida eterna. ¿Por qué? Porque no era posible para ningún hombre alcanzar vida a través de la ley. Ahora, ¿para qué entonces Dios establece este pacto antiguo? Justamente dice el apóstol Pablo allí en Romanos que este pacto fue puesto para enseñarnos a cada uno de nosotros que es imposible que nosotros podamos acceder a los beneficios de vida que puede dar Dios a través de las obras. Porque nosotros sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el apóstol que esta ley, ¿sí? Esta ley lo que hace es ser mi ayo, es decir, ser mi conductor, para que yo me dé cuenta de que por mí mismo no puedo y que estoy lejos de Dios, condenado por el pecado y solamente, como dice la Escritura, esperando una horrible expectación de juicio. Por eso Dios no permite que Abraham pase por ese pacto de Génesis 15, sino que Él es el que pasa únicamente, haciendo alusión a ese nuevo pacto, el cual Dios iba a establecer. Muy bien. Ahora dice la Escritura que este pacto antiguo, el pacto mosaico, tenía un sumo sacerdote que era Aarón y sus descendientes, y también tenía una ley. Dios se desentiende, dijimos, porque el hombre no cumple.
y decíamos, queda bien claro y establecido que nosotros por nosotros mismos no podemos y que todos somos merecedores del juicio de Dios justamente porque nosotros no cumplimos con lo que Dios quiere. Dice Hebreos capítulo 10 y verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No había forma, queridos. Busquemos la vuelta que le busquemos, no había forma, dice la Escritura, es categórica. No podíamos ser perfectos o no llegábamos a ser perfectos. Dice Romanos capítulo 3 que Dios nos puso a todos bajo su juicio para que nos demos cuenta que por las obras ninguno de nosotros podemos ser justificados ante Dios. Por eso justamente dice la palabra de Dios que por la ley nos llega el conocimiento del pecado. Es que por la ley, este pacto que Dios había hecho con el hombre, tomamos la dimensión de lo que significa nuestro estado de pecado y lo que quiere decir nuestra condenación. Y por otro lado muestra a Dios queriéndose acercar continuamente al hombre. Dice la Escritura que la ley es mi ayo, es decir, lo que me agarra y me lleva, ¿sí? Mi tutor. ¿Para qué? Para que yo pueda entender, ser puesto en el camino donde la figura principal va a ser Jesucristo, donde este nuevo pacto del cual Dios prometió allí en Jeremías capítulo 31 iba a ser establecido y donde yo podía ser participante de este pacto. Sin lugar a dudas, la ley, el antiguo pacto, lo que me hacía entender es que mi condición como pecador era una condición que no podía ser modificada. Pero claro, Dios establece y apunta a un nuevo pacto. Es el de Génesis 15. Y entonces decíamos, Dios pacta consigo mismo. Y ese lugar vacío que quedó en aquel pacto fue ocupado por mi fiador del mejor pacto, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, en el nuevo pacto es un pacto incondicional. No es un pacto condicional, es incondicional. Porque este nuevo pacto no depende de mí, no depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo sea, porque no fue hecho conmigo, fue hecho entre Dios y su Hijo Jesús. Jesús, fiador de un nuevo o de un mejor, dice la Escritura, pacto. Y este nuevo pacto también necesitaba que haya un sacrificio. Y por eso la Escritura nos dice que Jesucristo fue el Cordero de Dios. Por eso la Escritura dice allí en Apocalipsis 4, el cual fue inmolado. El mismo Señor dijo, tomad este pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Debía este nuevo pacto que Dios establecería con Jesucristo, debía ser ratificado a través de sacrificio. Y es el mismo Señor, el Cordero de Dios, el sacrificio que va a ratificar este nuevo pacto que Dios hace con Jesucristo. Ahora muy bien, vamos despacito, pero avanzamos.
9:17 de Hebreos dice, porque el testimonio con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y el verso 15 del 9 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Queda establecido, por lo tanto, que el Señor es aquel que con su sacrificio construyó lo necesario para que este nuevo pacto se establezca, donde Dios es una parte y mi fiador es la segunda parte. Ahora bien, ¿quién es el que fue sacrificado? Jesucristo, por supuesto, el Dios hecho hombre, según el apóstol Pablo. Jesucristo, por supuesto, aquel que es el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, según los 4 evangelios. Por lo tanto, Dios queda unido en pacto con su Hijo Jesús, y siempre la Biblia va a hablar de Jesús cuando habla del nuevo pacto, porque es Jesús el que impacta de lleno sobre la salvación de cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que Jesús es el fiador, que Jesús es el mediador, y este Jesús es el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Mi representante delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, un fiador de mejor pactos, un Señor, mi Señor, el cual tiene un mejor ministerio, establece un mejor pacto y me da mejores promesas, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Y queridos, tenemos que entender que el pecado es lo más costoso que hay en el universo. El perdón de pecados costó la vida de Jesús. Y aquellos que no reciben a Jesús, el pecado se les demandará a través de los siglos y por toda la eternidad en una condenación eterna. Por eso Lutero puede decir, conocí a Jesús, mi miseria fue puesta sobre él y toda su gracia fue puesta sobre mí. Esa gracia que me justifica, esa gracia que me santifica, esa gracia que me redime, esa gracia que me reconcilia, esa gracia de Dios que me abraza y abraza mi vida por toda la eternidad. La gracia que me salva, dice Efesios 2. Ese es allí donde el Espíritu Santo me coloca dentro de Jesucristo cuando yo creo en Él. Y entonces yo no soy parte de este nuevo pacto, pero por estar dentro de la persona de Jesucristo, soy beneficiario de este nuevo pacto. Porque Jesucristo es el que responde por mí. Y soy salvo eternamente, porque la salvación fue pactada entre Dios y Jesucristo, hombre. Entre Dios y mi representante. Y queridos, este pacto que fue sellado, establecido con la sangre preciosa de Jesús, es un pacto que está establecido primeramente en Dios, que no falla y no va a fallar. En segundo lugar,
en Jesús, el cual no falla, el cual permanece para siempre. Y entonces, como las partes intervinientes de este pacto son inalterables, yo, al ser puesto dentro de Cristo, cuando recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, quedo dentro de este pacto y recibo los beneficios de este pacto. Y mientras este pacto se mantenga estable, mi salvación en Cristo va a ser estable. Y yo sé que ese, mi Señor, nuestro Señor, permanece por los siglos de los siglos. Y mi salvación no se puede perder, porque está establecida, cimentada en la persona de aquel que es participante de este nuevo pacto y que nunca, nunca va a cambiar. A Él sea la gloria y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.